escucha con atención. Todo lo que crees saber sobre Dios es mentira. No porque alguien te haya engañado, sino porque el propio concepto que tienes en tu cabeza es una distorsión. Una sombra proyectada en la pared de tu conciencia, moldeada por siglos de miedo, de control y de falsas esperanzas. Piensa en esto. La mayoría de las personas no se atreven a cuestionar su realidad. Se aferran a la idea de que hay un plan, de que alguien, en algún lugar, está tirando de los hilos. Necesitan creer que existe una voluntad detrás de cada evento, una justicia suprema que, de algún modo, equilibre la balanza. Pero ¿y si te dijera que no hay tal cosa? ¿Que el universo no está esperando a premiarte ni a castigarte? Es incómodo, ¿verdad? La idea de que no hay un ojo vigilante, de que la vida sigue su curso sin intención ni propósito, más allá del que tú mismo seas capaz de darle. Pero aquí está la trampa. Te han enseñado que sin Dios, sin un propósito externo, la vida pierde sentido. Que sin un creador con voluntad propia, todo se vuelve frío, mecánico, inhumano. Y aquí es donde entra Baruch Spinoza, el hombre que miró de frente a esta verdad y no parpadeó. El hombre que dijo algo que hasta el día de hoy resuena como un eco incómodo en las mentes de quienes se atreven a escucharlo. Dios no es un ser, no es una mente, no es una entidad con deseos o emociones. Dios es la propia sustancia del universo, no existe fuera de él, no gobierna desde un trono celestial, ni interviene en el destino de nadie. Dios es todo lo que existe. Y antes de que pienses que esto es solo otra forma de ateísmo disfrazado, detente. Porque lo que Spinoza plantea no es la negación de Dios, sino su reconfiguración total. Una visión que, si la entiendes bien, cambia para siempre la manera en la que ves la realidad, la moral, el destino y la libertad. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría filosófica. Es un agujero en el tejido de todo lo que creías cierto. Un camino sin retorno que, una vez transitado, te obligará a mirar la vida con otros ojos. Así que dime, ¿estás listo para dejar atrás las cadenas de una ilusión reconfortante y enfrentarte a lo que hay más allá? Porque Spinoza no solo desafió a la religión, desafió a la propia naturaleza humana, a ese instinto de buscar un propósito dictado desde arriba. Y lo más aterrador de todo es que, quizás, tenía razón. Pero espera. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. Si Dios no tiene voluntad, si no te está mirando, si no tiene un plan maestro trazado para ti, ¿qué significa eso realmente? No lo pienses a la ligera. No respondas con las ideas que ya tienes en la cabeza. Si lo que Spinoza dice es cierto, entonces todo lo que te han enseñado sobre el destino, el propósito y el sentido de la vida se desmorona. Porque si Dios no piensa, si Dios no siente, si Dios no interviene, entonces el concepto de pecado se disuelve en el aire. Las promesas de redención se convierten en ecos vacíos. Y lo que queda es un universo impersonal, indiferente, que no te observa ni te juzga. Y aquí es donde entra la verdadera pregunta. ¿Puedes vivir con eso? Piénsalo bien. La mayoría de la gente no cree en un Dios todopoderoso porque tenga pruebas de su existencia. Cree en Él porque necesita creer. Porque sin ese Dios que escucha, sin esa presencia que los acompaña en la oscuridad, se sienten perdidos, solos, insignificantes. Pero Spinoza no se detuvo en la negación de un Dios personal. No se quedó en la idea del vacío existencial. Fue más allá. Dios no es una mente que dicta el destino. Dios es la estructura misma del universo. Es la ley matemática que rige los planetas, la gravedad que mantiene los cuerpos celestes en movimiento, el impulso eléctrico en tu cerebro que te permite entender estas palabras. Dios no es un padre que te cuida.
Dios es la realidad en su forma más pura. Y si esto es cierto, entonces la libertad, tal como la entiendes, también es una mentira. Porque la libertad humana, según Spinoza, no es la capacidad de elegir arbitrariamente entre una cosa u otra. No es un libre albedrío desatado, sin restricciones. La verdadera libertad es comprender las causas que te determinan. Sí, causas que te determinan. Porque, y aquí viene otro golpe a la idea que probablemente tienes de ti mismo, tú no eres un ser libre en el sentido clásico. No eres un agente aislado que decide sin influencias externas. No eliges lo que quieres, no eliges lo que sientes, no eliges en qué creer. Todo lo que eres es el resultado de una cadena de causas y efectos que empezaron antes de que nacieras. Tu personalidad, tus deseos, tus miedos, tus sueños, todo está determinado por factores que escapan a tu control. Pero Spinoza no veía esto como una condena, sino como la única forma de alcanzar la verdadera libertad, porque el que actúa sin conocer las razones de su actuar es un esclavo de impulsos que no comprende. Pero el que entiende lo que lo mueve, el que se conoce a sí mismo en lo más profundo, ese es el único que puede actuar en armonía con su propia naturaleza. La libertad no es elegir sin razón. La libertad es ser consciente de por qué eliges. ¿Empiezas a ver por qué su filosofía es tan peligrosa? Porque implica que la mayoría de las personas que creen ser libres, en realidad, no lo son. Que los que se aferran a la idea de un Dios que guía sus pasos, lo hacen no porque lo hayan decidido, sino porque su propia naturaleza los ha llevado ahí, como una hoja arrastrada por el viento. Y entonces surge una pregunta que no muchos se atreven a enfrentar. Si todo lo que eres es resultado de fuerzas que no controlas, ¿quién eres realmente? Porque en el fondo, la idea de un Dios con voluntad ha servido para darle a la gente la sensación de que sus vidas tienen un propósito definido, un sentido impuesto desde afuera, una estructura que les da seguridad. Pero Spinoza dice, no hay plan, no hay juicio, no hay intervención, solo la naturaleza, funcionando según sus propias reglas, sin importar si tú las entiendes o no. Lo que significa que la única forma de darle sentido a tu vida es que tú se lo des. ¿Puedes soportar ese peso? ¿Puedes aceptar que no hay un propósito universal, que no hay una misión sagrada esperando a que la descubras? Porque si aceptas eso, entonces te enfrentas a la única verdad que queda en pie. Tú eres el único responsable de tu existencia. Nadie vendrá a salvarte. No hay manos invisibles moviendo los hilos a tu favor. Solo tú, frente a un universo que no te debe nada. Y aquí es donde muchos retroceden, porque esta idea asusta, porque destruye la comodidad de creer en un orden cósmico benevolente. Pero si tienes el valor de mirarla de frente, entonces entenderás lo que Spinoza entendió, que en esa aparente falta de propósito, en esa falta de dirección externa, hay una oportunidad única, la oportunidad de ser verdaderamente libre. No la libertad de hacer lo que te venga en gana, sino la libertad de entender quién eres, por qué eres así, y actuar en consecuencia, sin miedo, sin cadenas, sin las ilusiones que han mantenido a la humanidad atada por siglos. Esta es la puerta que Spinoza abrió. Pero cruzarla depende de ti. Pero espera, hay algo más. Algo que la mayoría de la gente nunca entenderá. Si Dios es la naturaleza, si todo lo que existe es una manifestación de esa única sustancia infinita, entonces hay una consecuencia inevitable. Tú también eres Dios, no en el sentido en el que te han hecho creer. No eres un ser todopoderoso, no controlas el destino, no puedes moldear la realidad a tu antojo. Pero si Dios es todo lo que existe,
si no hay nada fuera de él, entonces cada pensamiento que tienes, cada latido en tu pecho, cada impulso eléctrico en tu cerebro, es una expresión de Dios mismo. Eres una parte de esa sustancia infinita, un fragmento de la totalidad, como una ola es parte del océano. Pero aquí viene la paradoja. Si eres parte de Dios, entonces no eres algo separado. No eres un individuo aislado, flotando en un mundo ajeno. Tu identidad, esa sensación de ser tú, no es más que una ilusión construida por tu mente. La realidad es que no hay un tú separado del universo. Lo que llamas yo es solo un punto de vista temporal dentro de una estructura infinita. Crees que eres una entidad independiente, que tus pensamientos te pertenecen, que tus decisiones son tuyas, pero en realidad eres una expresión más del todo. Piensa en esto. Las células de tu cuerpo nacen, cumplen su función y mueren, sin saber que forman parte de algo más grande. Tú. Del mismo modo, tú vives tu vida creyendo que eres un individuo separado, sin darte cuenta de que formas parte de algo inmensamente más vasto. Algo que no tiene fronteras, algo que no tiene principio ni fin. Cuando Spinoza dijo que Dios y la naturaleza eran lo mismo, no estaba hablando en términos simbólicos. Lo decía de manera literal. El universo no es un mecanismo creado por un ser superior. El universo es Dios. Todo lo que ves, todo lo que existe, cada cosa que ha sido y será, es una manifestación de esa misma sustancia única. Y esto tiene una consecuencia brutal. Si no hay nada fuera de Dios, si todo es parte de un mismo todo, entonces el bien y el mal dejan de existir como conceptos absolutos. Déjalo hundirse en tu mente, porque si todo lo que ocurre es una expresión de la única sustancia infinita, entonces la moral no puede venir de un mandato divino. No hay premios ni castigos desde lo alto. No hay una justicia cósmica esperando para equilibrar la balanza. Todo lo que ocurre, simplemente ocurre. No porque esté bien o mal, sino porque es parte de un sistema más grande que opera bajo leyes necesarias. Las guerras, el sufrimiento, la alegría, el amor, el odio, todo es parte del mismo proceso. No hay una fuerza del bien ni una fuerza del mal luchando por el control del universo. Todo sigue su curso porque no puede ser de otra manera. Lo que llamas bueno o malo no es más que una interpretación humana de un sistema que, en realidad, no necesita de esas categorías. Pero si el bien y el mal no existen en un sentido absoluto, ¿qué nos queda? Aquí es donde Spinoza introduce una idea que cambia por completo nuestra forma de ver la ética. Si todo está determinado por causas necesarias, entonces la mejor vida que puedes llevar no es aquella que se rige por mandatos morales impuestos desde afuera, sino aquella en la que entiendes tu propia naturaleza y actúas en armonía con ella. No se trata de seguir reglas arbitrarias, se trata de comprender quién eres realmente y vivir de acuerdo a esa comprensión. La ignorancia es la verdadera esclavitud. La libertad es el conocimiento. Y este conocimiento no es solo un ejercicio intelectual. Es un cambio de perspectiva que transforma la manera en la que experimentas la vida. Porque cuando entiendes que todo ocurre por necesidad, el resentimiento desaparece. Cuando comprendes que no hay una fuerza externa manipulando los hilos, dejas de buscar culpables en el destino. Cuando aceptas que eres parte de un todo mayor, el miedo se disuelve. Piensa en todas las veces que has sufrido por algo que no puedes cambiar. En todas las veces que has sentido rabia, frustración, impotencia ante lo inevitable. Todo ese sufrimiento viene de una sola creencia, la idea de que las cosas podrían haber sido diferentes, pero si todo sigue leyes necesarias, entonces el pasado no pudo haber sido distinto.
Cada evento, cada decisión, cada acción fue el resultado inevitable de una cadena infinita de causas. El universo no se equivoca. Tú no te equivocas. Simplemente sigues el flujo de lo que eres. Y cuando aceptas esto, dejas de luchar contra la realidad. Aquí está el verdadero secreto de la libertad que Spinoza descubrió. La libertad no es elegir sin restricciones. La libertad es comprender lo que eres y actuar en consecuencia, sin ilusiones, sin deseos de que la realidad sea otra. Imagina por un momento vivir sin miedo al futuro, sin arrepentimientos por el pasado. Imagina vivir sin la angustia de sentirte a merced del caos, sin la necesidad de encontrar un propósito impuesto desde afuera. Esto no significa resignarse, no significa volverse pasivo, significa despertar, ver la realidad tal como es, aceptar que eres parte de algo infinito y que en última instancia ya eres libre. Pero aquí es donde todo se conecta. Aquí es donde llegamos al punto que lo cambia todo. Si todo lo que eres, todo lo que piensas y sientes, es solo una manifestación de una sustancia infinita, entonces la idea de que estás separado del mundo es una ilusión. Déjalo hundirse en tu mente por un momento. No eres un individuo aislado luchando contra un universo frío y distante. No eres una conciencia atrapada en un cuerpo esperando la redención. Eres una parte inseparable del todo. Y esto significa que la única forma de alcanzar la paz, la única forma de vivir sin miedo, sin angustia, sin la sensación de estar en constante lucha, es dejar de resistirte a lo que eres. Spinoza decía que la verdadera felicidad no está en acumular placeres superficiales, ni en perseguir una idea arbitraria del éxito, ni en intentar encajar en un sistema de creencias impuesto por otros. La felicidad es comprender. Cuando entiendes que no hay un propósito divino vigilándote desde las alturas, cuando aceptas que no hay un destino esperando por ti, dejas de buscar respuestas en lugares equivocados. Y entonces, por primera vez en tu vida, puedes ver con claridad. No necesitas que el universo tenga un plan para ti. No necesitas que Dios te premie o te castigue. Todo lo que necesitas es aceptar lo que eres, no con resignación, sino con plena consciencia. Porque cuando dejas de esperar que la vida sea diferente a lo que es, cuando dejas de luchar contra lo inevitable, aparece algo que pocas personas llegan a experimentar: la serenidad absoluta. Una paz que no depende de nada externo. Una libertad que no necesita permiso. Y ahora dime, ¿puedes imaginar lo que sería vivir sin miedo? Sin miedo al juicio de los demás. Sin miedo a fallar. Sin miedo al futuro. Esa es la verdadera libertad de la que hablaba Spinoza. No la fantasía de un libre albedrío sin restricciones, no la ilusión de controlar lo incontrolable. La libertad real, la de conocerte a ti mismo, entender las causas que te mueven y vivir en armonía con lo que eres. Así que ahora que has llegado hasta aquí, ahora que has visto el mundo a través de los ojos de Spinoza, solo queda una pregunta: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Porque ahora ya no puedes desoírlo.